Bueno, ante todo, buen día. Vamos a dar eh, comienzo a la descripción de esta nueva unidad correspondiente a magnetismo. Eh, y vamos a comenzar con lo que es eh, la comparación o la eh, referencia que hay respecto a las fuerzas ya conocidas. Nosotros habíamos comenzado a, a describir, bueno, en los cursos de Física 1 en primer año, las fuerzas que tenían que ver, eh, las de tipo gravitatorias, que eran preferentemente o únicamente eh, de tipo atractivo, ¿no? Esa es la razón por la cual tenemos el signo menos ahí, ¿no es cierto? Eh, Bien, esa es la que figura en la primera parte a la izquierda. Este, es entonces la, la fuerza de tipo gravitatoria, ¿no? Las fuerzas eléctricas, a diferencia de las gravitatorias, pueden ser de atracción o de repulsión. Estas son expresiones escalares, ¿no? Pero hay implícitamente un signo en lo que son las cargas. Eh, Fíjense que la estructura es la misma, ambas dependen de la inversa del cuadrado de la posición o de la distancia que separa las cargas, o si se quiere también posición de una respecto a la otra. Eh, y también hay una constante que es, digamos, similar a la constante de la gravitación, pero lógicamente con otras dimensiones, otras unidades, ¿no? Que es esta que aparece aquí. Podemos pensar también en una suerte de fuerza de naturaleza magnética, eh, de una estructura también del mismo modo, y con la única diferencia que en lugar de tener el producto de las cargas eléctricas, es proporcional a un producto de cargas magnéticas, M y M', ¿no? Esas cargas magnéticas también tienen un signo. Eh, o sea que en ese sentido, su naturaleza es similar a la eléctrica, en que pueden haber fuerzas de atracción y de repulsión de acuerdo a los signos de las cargas. Eh, de las cargas magnéticas, ¿no? Aunque esa definición de cargas magnéticas ha caído un tanto en desuso, ¿no? Esto es una notación antigua cuando recién eh, pretendía explicarse o describirse de alguna manera las fuerzas entre los materiales magnéticos. Eh, Bien, después lo otro que hay que destacar también en cuanto a los órdenes de magnitud, eh, lo único que habría que subrayar es que las eléctricas son las más intensas de estas tres, eh, siendo las menos intensas las gravitatorias y las magnéticas ocupando un estado intermedio, ¿no? En cuanto a intensidad. ¿Mm? Bien, ¿cómo es que, de dónde surgió esta posibilidad de esa expresión de la fuerza magnética? Bueno, podemos imaginarnos eh, que una barra imantada, ¿no es cierto?, un imán con dos polos, norte y sur, y que tiene asociado en cada uno de esos polos una masa magnética, ¿no? Eh, no vamos a hacer ahora mención de en qué unidades se miden esas masas porque no viene al caso. Pero podemos imaginarnos que es algo que tiene una propiedad similar a lo que son las cargas eléctricas, ¿no? Eh, Fíjense otra cuestión también en cuanto a la constante multiplicativa.
mientras que en las fuerzas eléctricas hay una cantidad que se llama permitividad eléctrica, acá hay una cantidad que cumple la misma función, pero lógicamente tiene otras unidades y que se llama permeabilidad magnética, ¿no? El subíndice 0 indica de que en este caso particular es para el vacío, ¿no? Bien, que sería el material que circundante en este caso a los objetos con cargas magnéticas. Fíjense que si tenemos en proximidad un norte de un sur, aparecería una fuerza, o sea, dos barras imantadas, ¿no? Con polaridades como se indican en esta configuración, aparecerían fuerzas que son de atracción, ¿sí? Entre los dos extremos más cercanos, ¿no? También las habrían entre los extremos más lejanos, pero suponemos que son de menor intensidad. Esas masas magnéticas también se llaman polos magnéticos, ¿no? Norte y sur. ¿Está bien? Tal es así que polos del mismo signo se rechazan y los polos o masas de distintos signos se atraen. Acá tenemos una descripción un tanto vectorial de cómo son esas, cómo intervienen esas magnitudes. El peso, digamos, sobre un que digamos describe a un objeto en un campo gravitatorio exterior, está relacionado con su masa y con la gravedad del campo gravitatorio de esta manera que indicamos acá, ¿no? De tal forma de que la gravedad, que tiene la dimensión de una aceleración, y el peso se diferencia de una constante de proporcionalidad que es la masa, ¿no? La masa, que es una magnitud escalar, contrariamente a las otras dos que son vectores, ¿no? En el caso de una carga eléctrica sometida a un campo eléctrico exterior, sobre la cual aparece una fuerza F, la relación que hay entre la fuerza F y ese campo eléctrico exterior es la de una proporcionalidad respecto de la carga, ¿no? ¿Está bien? En el caso de la fuerza magnética, bueno, podemos decirlo de este modo, ¿no? De que aparece, digamos, la proporcionalidad entre la fuerza y el campo magnético va a estar dada a partir, digamos, de la masa magnética, ¿no? ¿Está bien? Este vector que figura acá, B sobre un sub 0, en realidad B, sí, digamos, representa un campo magnético, pero más precisamente este cociente B sobre mu sub 0 representa una magnitud que se llama vector intensidad magnética y que también es un vector, como la palabra lo dice, pero se lo representa con una letra H. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, mientras a este se lo llama intensidad magnética, al vector B se lo va a llamar inducción magnética. ¿Sí? Son prácticamente lo mismo, o sea, tienen que ver con el campo, representan ambos el campo magnético, pero digamos que el vector inducción magnética, depende de alguna forma de la sustancia. En cambio, el H tiene una actitud más independiente, dependiendo únicamente de las corrientes solenoidales. Vamos a verlo con más detalle a eso cuando veamos la parte de propiedades magnéticas, ¿sí? Ahí les va a quedar bien en claro cuáles son las diferencias. Bueno, sigamos con esta descripción de lo que es un imán, ¿no? El imán, que consta de dos polos, norte y sur, digamos que generan un campo magnético, acá representado por las líneas de campo y por el vector B,
inducción magnética, que tienen la particularidad que siempre salen del polo norte y entran por el polo sur. Dicho de otro modo, esas líneas de campo magnético son cerradas, ¿no? Son cerradas y continúan por dentro del, del material magnético, en este caso un imán. Los imanes pueden tener múltiples formas, son los más comunes, bueno, como el que acabamos de mencionar, imán tipo barra, pero también los hay como el que figura a la derecha, a nuestra derecha de la figura, que es un imán de tipo herradura, ¿no? Ahí viene otra configuración de las líneas de campo. Estando más cerca al campo que en el anterior, el norte y el sur, da unas características a las líneas de campo por fuera del imán que son en esa zona, en la proximidad de los polos, son prácticamente paralelas, lo que vendría a equivaler a un campo bastante uniforme, ¿no? Cuanto más acercados estén esos polos, mayor uniformidad va a haber en las líneas del vector inducción magnética, el vector B. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Supongamos que tenemos una situación donde tenemos un campo magnético más o menos uniforme. El hecho lo estaría representando más que nada la última figura, y que allí nosotros colocamos una aguja, ¿no es cierto? De tal modo que esa aguja, una aguja como la de una brújula, y de tal forma de que esa aguja tenga una orientación inicialmente que sea oblicua o perpendicular, si se quiere, a las líneas de este nuevo campo magnético. Vamos a suponer que este campo magnético, que no es el de la Tierra, es un poco más intenso que o bastante más intenso que el de la Tierra. Está de más decir que la aguja inicialmente tiene la orientación del campo magnético terrestre, ¿no? Pero al colocarla en la cercanía de un campo magnético más intenso, como en este caso, lo que va a ocurrir va a ser un desplazamiento, va a haber un giro de esa aguja y la aguja se va a acomodar paralelamente a las líneas de campo, ¿no? ¿Está bien? Se van a orientar en la dirección de ese campo. Y ahí, bueno, lo que dice es que el campo magnético terrestre es el que orienta normalmente a la aguja de una brújula, de tal forma que la Tierra se comporta como un imán, ¿no? Experimento de Ørsted. Acá, bueno, menciono una experiencia de clase que por razones obvias no vamos a materializar. Pero esto sí se podría visualizar, ¿no es cierto?, en el laboratorio, o inclusive en clase con unos elementos mínimos también, ¿no? Cómo hacer una aguja, una fuente y un circuito cerrado. Ahí lo que tenemos es una brújula, la cual se orienta o se acerca, mejor dicho, se pone en la proximidad de un alambre con una corriente eléctrica, ¿no? O sea, supongamos que nosotros originalmente colocamos a la aguja en una dirección paralela a la corriente eléctrica. Cuando activamos esa corriente eléctrica, empieza a circular, observaremos que nuevamente la brújula o la aguja de esa brújula se va a torcer en la dirección del campo magnético generado por esa corriente. O sea,
esta experiencia que resultó, digamos, efectuada por primera vez, parece que por Ørsted en 1816, un físico danés, bueno, mostró, digamos, dio comienzos a lo que fue el electromagnetismo, ¿no? Hasta ese momento se pensaba que el magnetismo y la corriente eléctrica andaban por andariveles separados, y a partir de esta experiencia, que no realmente no sé si fue casual o no, la cuestión que bueno, fue él el que se dio cuenta de esto. este bueno, esto fue lo que dio origen a una nueva ciencia que se llamó, pasó a llamarse ya no magnetismo, sino electromagnetismo, ¿no? Una nueva área de la física. O sea que ya ahora no tenemos que únicamente los imanes generan campos magnéticos, sino que también lo hacen las corrientes, ¿no? Las corrientes. Bien, entonces vamos ahora a, tomando la experiencia de Ørsted, cómo podemos determinar cualitativamente la forma de los campos representados por líneas de campo, ¿no? En un conductor rectilíneo, si nosotros hiciéramos circular por él una corriente y tuviéramos un ploteo de las líneas de campo en planos perpendiculares a lo que son los conductores, bueno, llegaríamos a la conclusión de que las líneas de campo magnético son las líneas de fuerza, también llamémoslas así, ¿no? Son circulares y concéntricas con el conductor, ¿no? Es decir, de tal modo que en esos círculos el conductor pasa por el centro de la circunferencia. El sentido de las líneas de campo lo da la regla de mano derecha, ¿no? ¿Y esto cómo sería? Bueno, si nosotros, también llamada la regla del sacacorcho, del tirabuzón, ¿no? Si agarramos nuestra mano, tomamos la mano derecha y colocamos el pulgar extendido en el sentido de la corriente, la punta de los dedos nos indica el sentido, arqueando un poco la mano, ¿no? La palma de la mano, la punta de los dedos nos indica el sentido de circulación de las líneas de campo magnético. Para una espira, la situación es un poquito, pero tan solo un poquito más compleja, menos intuitiva. La cuestión es que si uno hiciera lo mismo, si aplicara la regla de la mano derecha con la espira, más o menos intuitivamente uno podría advertir que el sentido de las líneas de campo magnético, al menos digamos, si bien estas formas elípticas son un tanto novedosas, pero más o menos serían como las de allí, ¿no? Aceptemos que esta parte de la espira, esta mitad, por así decirlo, es la que sobresaldría del plano, ¿no? La que está más cerca de nosotros, dada esa perspectiva, ¿no? Es decir, ahí tenemos una espira que está vista en perspectiva de alguna manera. Y la parte donde circula la corriente es la que está por fuera de la hoja, digámoslo de ese modo, ¿no? Si aplicamos la regla de mano derecha, observamos, bueno, que por dentro tienen ese sentido, por dentro del espira, y por fuera también, ¿no es cierto? Por fuera tendrían, si acá dibujáramos una flechita que no ha salido muy bien, ese sería el sentido de las flechitas en las líneas de campo, ¿no? O sea que ya tenemos los elementos para juzgar, siempre por ahora, digámoslo, repitámoslo, en forma cualitativa al menos, cómo serían las líneas de campo en un solenoide. Un solenoide lo podemos pensar al solenoide como una colección de espiras, ¿no? Imaginémonos
Imaginémonos que tenemos una serie de espiras todas apiladitas, una encima de la otra, siendo todas concéntricas, ¿no? Obtendríamos una configuración muy similar a lo que es un solenoide. Las líneas de campo serían la suma de todas las líneas de campo de cada una de las espiras. En definitiva, tendríamos un formato, líneas de campo no muy diferente en cuanto a forma, sí en cuanto a intensidad. Por dentro sería prácticamente el valor de lo que el campo magnético generado por una espira multiplicado por el número de espiras, ¿no? Pero la forma no cambiaría prácticamente y sería esa misma forma de las líneas de campo que las que obtuvimos para una sola espira. Podrían sí ser un poquito más apretadas y más alargadas y estas elipses también, ¿no? Pero observamos que tienen una forma muy similar a lo que habíamos descrito anteriormente para el imán, ¿no? O sea que podemos pensar en que las líneas de campo de un imán y de un solenoide son iguales. Entonces podríamos ver también al solenoide como si fuera un imán y le podríamos asignar polos, ¿no? Y con la misma naturaleza, o sea que saldrían por el norte y entrarían por el sur del solenoide, ¿no? El polo norte y sur del solenoide también tendrá mucha relación, guardará relación con el sentido del devanado de las espiras, ¿no? O de la bobina. ¿Está bien? Tal es así que si tenemos esa corriente y un devanado en sentido contrario, bueno, cambiará el sentido de orientación de la línea del campo y con ello el norte y el sur, ¿no? ¿Está bien? Pero hay algo que todavía falta un nivel de comparación, digámoslo así. Para tener una comparación completa, si nosotros decimos de que en un solenoide que tiene la forma de las mismas líneas de campo, ¿no? Las mismas formas, y decimos de que para generar un campo magnético en el solenoide hay una corriente eléctrica, entonces también podemos especular de que en un imán tiene que haber corrientes que den sentido de la misma forma para establecer una comparación idéntica. También, digamos, el, el origen de esas líneas de campo magnético tendrían que ser generadas por corrientes, ¿no? ¿Y cómo serían las corrientes en ese imán? Digamos, ¿cómo las explicaríamos de un modo al menos cualitativo? Bueno, tendríamos que arrancar pensando en lo que es un átomo, ¿no? En un átomo, imaginémonos el electrón en su capa más externa, que conforme al modelo de Bohr está girando en una determinada órbita que no nos interesa saber su forma, pero sí lo que podemos decir es que, que si hay un electrón en movimiento, eso está comprobado, ¿no? De muchas maneras, ese electrón, bueno, estaría constituyendo una corriente elemental, ¿no? El sentido de esa corriente elemental, siguiendo el convencionalismo, es contrario, ¿no? A la dirección del movimiento del electrón, ¿no? Porque asumimos que es de una carga positiva. Entonces, podríamos pensar de que esa corriente elemental me está, digamos, estaría constituyendo una pequeña espira y como tal, si ya dijimos que en una espira se genera un campo magnético, entonces en un átomo, debido al movimiento del electrón, también se estaría generando un pequeño campo magnético elemental. Bien, pero
Eso sería en cuanto a la unidad fundamental del campo, ¿no? Pero lógico, en un imán hay muchísimos átomos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que, cómo seguiría nuestro razonamiento? Bueno, imaginémonos que cortamos una feta, ¿no? Una feta sería, imaginemos que tenemos un imán de sección circular y cortamos transversalmente una feta que tenga el espesor atómico. Cuando vemos de frente, o sea, vemos esa cara en sentido axial, o sea, vemos esa cara perpendicularmente en la dirección del eje de simetría, ¿no? Observaríamos esto, que tendríamos una colección de corrientes elementales, todas ellas de acuerdo a esta disposición, ¿no? Todas esas corrientes elementales podemos imaginarnos que tienen un mismo sentido de giro. Supongamos, como está dibujado en este caso, que ese sentido es antihorario, ¿no? Pero bueno, fíjense que si tenemos esa suerte de espiras elementales, ¿qué pasaría en una frontera? Por ejemplo acá, entre dos, vamos a ponerle espira elemental 1 y espira elemental 2. ¿Qué es lo que pasaría ahí en la frontera? Bueno, tendríamos dos corrientes iguales que se estarían tocando, iguales y en sentido opuesto, ¿no? Si asumimos de que se mantiene el sentido antihorario en cada una de las espiras. Y entonces, esas corrientes por ser iguales, o sea, si el electrón gira a la misma velocidad porque está en un mismo nivel atómico, ¿no? Sería bastante ilógico pensar de que tienen que tener, si están en el mismo nivel atómico con la misma energía, la energía vamos a suponer en su estado basal del átomo, tienen que tener la misma velocidad. Por lo tanto, las corrientes que uno las puede pensar como la digamos la carga del electrón dividido el período, o sea, y el período es el 2pi por r dividido la velocidad, ¿no es cierto? El tiempo que tarda en recorrer la circunferencia. Esas corrientes deberían anularse. Y lo mismo ocurre en todas las fronteras, ¿no? Y como consecuencia, queda únicamente la corriente en cada espira, se suman únicamente las corrientes que van por fuera, ¿no? Hacia la periferia. Esas son las únicas corrientes que quedan disponibles. Por lo tanto, todas ellas suman una única corriente sobre la superficie del material magnético que se la va a llamar I sub S. Acá hay una advertencia muy especial. Esta I sub S, la S viene de superficial, no de solenoidal, ¿eh? Vamos a poner en forma abreviada. Esa corriente es distinta de la corriente de la bobina, que suele denominarse I o I sub B, a veces viene con un subíndice B. ¿Está bien? Bueno, eso hay que... O I sub C, porque también sigue la traducción inglesa. En inglés, bobina, creo que se dice coil o algo por el estilo, con una letra C. Esa corriente es la de la bobina, que no necesariamente es igual a esta corriente superficial. Esa corriente superficial es una corriente que está asociada únicamente al imán. Y
además, para, digamos, agrandar nuestra sorpresa, en realidad es una corriente asociada, pero es una corriente que no tiene eh, eh, una existencia real en la superficie, al menos, de un imán, ¿no es cierto? Es decir, uno nunca ha tocado un imán y ha sentido un cosquilleo debido a la al menos a la aparición de esa corriente, ni se la ha podido medir nunca con el galvanómetro más preciso. O sea, es una corriente asociada, ¿no? Para de alguna forma asociarlo y explicar el fenómeno del magnetismo. Pero no es una corriente real, véanlo así, ¿no? No es una corriente que realmente esté presente sobre la superficie del imán. Bueno, entonces eso es, digamos, por lo expuesto, resulta que podemos pensar en que en el solenoide circula una corriente I sub S, llamada corriente superficial o solenoidal, ¿no? Eh, perdón, superficial, solenoidal es la I sub E, no hay que confundirla con eso. Este, entonces, entonces podemos concluir lo siguiente, que tanto en los imanes como en las bobinas, las corrientes son las que generan los campos magnéticos, ¿no? La ley de Biot, la ley de Biot-Savart, también llamada, es lo que pone en fórmula, en una expresión matemática, lo descubierto por Ørsted, ¿no? En forma experimental. ¿Y cómo se cuantifica esto? Bueno, imaginemos, ¿no?, una porción de conductor, ¿no?, por la que circula una corriente, y esa porción tiene una extensión diferencial L. Ese diferencial L me va a generar un diferencial de campo que va a ser perpendicular al plano formado por el diferencial L y el punto donde queremos encontrarlo. De tal modo de que si quisiéramos expresar al diferencial B en función de I, podríamos hacerlo de esa manera que está allí, ¿no? Ahí falta aclarar un poco, bueno, cuál es el vector R. Es decir, imaginemos que queremos calcular el campo magnético generado por la corriente en un elemento diferencial de longitud diferencial L y en un punto que contenga ese elemento diferencial y que esté de tal modo que ese punto P esté contenido en el mismo plano. Entonces podemos unir con un vector R, cuyo versor es R sombrerito, y de esta forma el versor R, como todo versor, tiene tamaño unidad y está en la dirección de R, ¿no?, de R minúscula, que es el vector que me une al elemento diferencial L con el punto P donde queremos calcular el campo. El diferencial B entonces va a ser de acuerdo a la regla del producto vectorial, va a ser un vector perpendicular al plano formado por diferencial L y R, ¿no? Es decir, tiene que haber una constante de proporcionalidad. Si imaginamos el producto vectorial diferencial L vectorial versor R, bueno, resulta que el diferencial B se comprueba de que está relacionado con el producto vectorial a través de una constante que es la permeabilidad magnética por el valor de la corriente dividido 4pi por el cuadrado de la distancia que separa el diferencial L del punto P. Esa es la ley de Biot-Savart, eso es en forma diferencial. Recuerden, acá hay un producto vectorial, lo que señalamos en cuadradito, y como todo producto vectorial da un vector, por lo tanto, diferencial B también está escrito en forma vectorial, ¿no? ¿Está claro? Bueno, esa es la ley de Biot en forma diferencial. Se recurre a R y al versor R
para ubicar el punto P. Dice, vemos que el diferencial B es perpendicular al plano formado, lo cual ocurre en el plano formado por diferencial L y R, que es lo que ocurre en el experimento de Ørsted, ¿no? Entonces, una forma también de expresarlo, de expresar diferencial B en forma escalar, es sencillamente tomando el módulo de este vector, que sería el producto de esa constante por el módulo de los dos vectores. El módulo del versor R es 1, ¿no? Por ser un versor. Y tal es así que habría que multiplicarlo por el seno del ángulo que forman diferencial L y R. En forma simbólica podemos decir que ese seno es el seno del ángulo θ. Entonces ahora vamos a dar lugar al cálculo del campo magnético en un conductor recto, ¿no? Imaginemos que tenemos un conductor recto, finito, y queremos encontrar el campo magnético en un punto de tal forma de que, bueno, podemos fijar un plano contenedor del conductor y el punto donde queremos calcular el campo, ¿no? Dicho de otro modo, el conductor y el punto P, que ahí va a aparecer seguramente, donde está el diferencial B, son coplanares, ¿no? ¿Está bien? Entonces aparece esa geometría, es decir, podemos pensar en una configuración de tal forma de que tenemos allí un esquema trigonométrico y como tal podemos pensar en una distancia A como la distancia mínima que me conecta y como tal perpendicular, ¿no?, al conductor, y que me conecta al mismo con el punto donde queremos calcular el campo magnético. Usando la ley de Biot planteamos esto, ¿no? Es decir, que si tomamos un diferencial L en alguna región restringida del conductor, y de ahí trazamos un R hasta el punto donde queremos calcular el campo, el versor R está en la misma dirección y tendríamos ese triangulito trigonométrico. La corriente circula en el sentido del conductor y entonces, bueno, tenemos que, para encontrar el campo magnético, digamos, el diferencial B es lo que aporta un diferencial L, pero resulta que el campo magnético en ese punto va a estar dado por el aporte de todos los diferencial L que yo tenga a lo largo del conductor, que está limitado por estas marcas, ¿no? ¿Está bien? Todos esos diferencial L me van a aportar su granito de arena al punto en cuestión, y entonces la contribución total va a estar dado por una suma infinitesimal continua, ¿no? Es decir, una integral. Entonces puedo pensar en el módulo del vector B como la integral de, sacamos las constantes afuera, mu0 sobre 4pi, ¿no? Eso no varía. La corriente lo mismo. Perdón, sacamos todo esto como una constante, y dijimos que el producto vectorial expresado en forma escalar es diferencial L por 1 por el seno de θ, y el R al cuadrado lo dejamos dentro de la integral. ¿Por qué? Porque el R varía a lo largo de nuestro camino de integración. Nosotros tenemos que integrar a lo largo del conductor, ¿no? De la línea del conductor, es una integral de línea. Pero vemos que el R, por ejemplo, acá, para bueno, ahí me salió medio, no me salió muy recto que digamos. El R es distinto al R que aparece ahí representado. O sea, dicho de otro modo, el R varía con el diferencial de L que nosotros tomemos. Y también va a variar con θ, dicho de otro modo, ¿no? Pero hay si nosotros planteamos
la trigonometría, podemos poner, hay una suerte de dependencia entre el diferencial L, R y θ, de tal forma que se puede poner todo en función de θ para integrar, ¿no? ¿Está bien? Entonces asumamos que ese conductor tiene una longitud que va de L a menos L, o de menos L a L, y elegimos esa variable θ, ¿no? En primer lugar, planteamos esta relación que viene de plantear el seno, ¿no? El seno de θ se conecta con A y con R de tal modo de que es su cociente, ¿no? Seno de θ es A sobre R, entonces R va a ser, por un sencillo pasaje de factores, va a ser A sobre el seno de θ, perdón. La tangente va a ser opuesto sobre adyacente, o sea, A sobre L, ¿no? O sobre menos L. Acá L está guarda porque esto puede dar lugar a una cierta confusión. Esta L que aparece acá en cursiva está pensada como variable, ¿eh? Distinta a la L y menos L que están acá, que están pensados como extremos de integración, ¿sí? No hay que confundir una cosa con la otra. El menos a qué se debe, a que para mantener, digamos, una notación coherente con el ángulo θ que es del primer cuadrante, como menos L es negativo, como la L es negativa de este lado, entonces hay que multiplicarlo por un menos, porque L está pensado como variable, entonces hay que multiplicar por un menos para que sea positivo como la tangente de θ reducida al primer cuadrante. Bueno, acá despejamos y tomando la diferencial de la cotangente, porque fíjense lo que tenemos acá en el segundo miembro, la cotangente, es la cosecante al cuadrado, ¿no? La cosecante, fíjense, entonces el diferencial L se puede pensar como menos la derivada de la respecto de θ de la cotangente, que es la inversa de la tangente, diferencial θ, ¿no? La derivada de la cotangente es menos la cosecante, multiplicado por el menos que está acá adelante, entonces va a ser A por la cosecante al cuadrado diferencial θ. La cosecante al cuadrado es lo mismo que la inversa del seno al cuadrado, ¿no? Digamos que si ahora hacemos los reemplazos de estas cosas en nuestra integral e integramos entre θ1 y θ2, bueno, acá qué pasó. Bueno, es como que falta acá la conclusión. En definitiva, bueno, ahí, digamos, acá continúa. Cuando uno reemplaza, hay cosas que se cancelan, por ejemplo, está con el cuadrado de la de abajo. Bueno, en definitiva, toma esta sencilla forma, ¿no? Se transforma todo en la integral, una simple integral de un seno de θ diferencial θ. Al evaluar entre los la derivada la integral del seno es menos el coseno. ¿Por qué? Porque la derivada del coseno es menos seno. Tengo que multiplicar por un menos. Entre θ1 y θ2 me aparece esto que está acá, ¿no? ¿Está bien? O sea, la constante de adelante. Y fíjense, coseno de θ1 menos coseno de θ2. θ1 es del primer cuadrante, si ustedes recuerdan el esquemita. Pero θ2 es un ángulo en el segundo cuadrante y como tal el coseno es negativo. Conductor largo, digamos, por un conductor largo, ¿qué entendemos? Un conductor que es infinitamente, es tan largo como nos imaginemos, infinitamente largo. Cuando aplicamos esas aproximaciones a la fórmula anterior, θ1 vale 0 y θ2 es 180. Coseno de 180 es menos 1. Entonces tendríamos menos, o sea, el coseno de 0 es 1, ¿no? De tal forma que la cuenta es, hay un signo implícito en el coseno de 180, entonces tendríamos esto. ¿Ven? O sea, el menos no es el menos implícito del coseno de θ2. De tal forma de que dentro del paréntesis nos queda un 2, ¿no? Y esta expresión que está acá es
el campo magnético para un conductor infinitamente largo, ¿no? Finalmente, mu 0i sobre 2pi por a, donde a es el radio de la línea de campo magnético que pasa por ese punto. Dicho de otro modo, es la distancia del conductor al punto en cuestión donde queremos calcular el campo magnético, ¿sí? Y esto nos da una idea bastante, ¿cómo es que se dice? Lógica, es decir, el campo magnético crece con la corriente y decrece con la distancia. Es decir, para una misma distancia, por un conductor, si aumentamos la corriente, vamos a tener en ese punto una mayor intensidad de campo magnético. Contrariamente, dejando constante la corriente y alejándonos más de, digamos, alejándonos a una distancia más grande, el campo magnético va a disminuir, ¿sí? Otra aplicación es, y esta es muy importante, es el campo magnético sobre un punto en el eje de simetría, en el eje coaxial de una espira circular. Entonces tenemos el siguiente esquema. Fíjense, está vista en perspectiva nuevamente esta esfera, ¿no? Lo que nosotros vemos acá entre R y diferencial L, en realidad es un ángulo de 90 grados. ¿Está bien? Está visto en perspectiva, pero esos vectores están a 90 grados y en un mismo plano. El diferencial B, por ende, o diferencial llamado acá diferencial B', tiene que estar tiene que ser perpendicular a ese plano, ¿sí? Y lo es, ¿verdad? Está dibujado de tal forma que es perpendicular al plano formado por estos dos. En el elemento diametralmente opuesto, que estaría más o menos, no sé, por ahí, ocurre algo similar. Tendríamos un R de este estilo, ¿está bien? Y tendríamos un diferencial L que me formaría con él por ahí, ¿no? Y como están vistos en perspectiva, estos también están a 90 grados, con el diferencial de L, digamos, que uno lo puede presumir ahí en la dirección del, ¿cómo es que se dice? De la corriente, ¿no? Y ese me va a generar, esos dos me van a generar otro campo magnético, otro aporte diferencial B', ¿sí? Que va a ser perpendicular al plano formado por estos dos. O sea, yo acá tengo un diferencial L también, ¿no? Y que va a tener, digamos, una misma, por simetría, una misma inclinación respecto del eje de simetría de la espira. Y ustedes ya ahí pueden adivinar un poco lo que pasa. Las componentes transversales a ese eje de simetría deberían ser iguales y opuestas, se anulan, y las componentes en cambio en la dirección del eje de simetría son iguales y apuntan en el mismo, bueno, esta línea no me salió muy bien, y apuntan en el mismo sentido. Por lo tanto, es como si multiplicáramos a una de ellas por dos. Bueno, debería estar ahí, ¿no? A lo largo de esta. Un poco dibujar con esto. ¿Está bien? Entonces guarda, porque acá, digamos, no hay que confundir el ángulo θ, que sería este que está acá, que es de 90 grados, ¿no? Θ es ese, y vale 90, con el ángulo de la generatriz,
del cono que forma el campo magnético en cada elemento de corriente o de longitud a lo largo de toda la espira. Ese ángulo de generatriz está llamado acá con la letra alfa. Y ese ángulo no depende del camino de interacción, porque por razones de simetría, ese ángulo, digamos, es el de la generatriz de un cono, ¿no? Y como tal, si es un cono de tipo circular, ese ángulo es constante, de base circular, ¿no? Es constante. Entonces, si nosotros queremos encontrar el B en la dirección de el eje de simetría, tenemos que arrancar multiplicando el diferencial B' por el coseno de alfa. Ese es el diferencial B que nosotros, ¿está bien? Que es el que figura acá. Fíjense que ese diferencial B está en la dirección del eje de simetría de la espira, ¿no? ¿Está bien? Y bueno, entonces hay que resolver ese integral. Utilizamos lo ya encontrado antes, ¿no? Bueno, lo ya encontrado antes es que este coseno de alfa sale afuera. No, no es nada lo encontrado antes. En realidad me estoy adelantando. Le estoy diciendo algo que tengo que decir después. No dije nada. Bueno, lo que usamos, lo único encontrado antes que usamos es la ley de Biot-Savart. El mu0 i sobre r cuadrado, todo esto es una constante, ¿no es cierto? Porque el r también no cambia, la generatriz del cono es siempre la misma, siempre tiene cualquier elemento con el punto está siempre a una misma distancia r, no varía con el camino de integración a lo largo de la espira, entonces sale afuera como una constante, y este coseno de alfa también no hay que integrarlo, sale afuera, de tal forma que lo único que me queda es el diferencial L. Cuando yo integro ese diferencial L lo tengo que hacer a lo largo de la longitud de la circunferencia que me conforma la espira, ¿no es cierto? Si llamo R grande al radio de la espira, para diferenciarlo del R minúscula que me representa el vector posición del elemento al punto donde yo quiero calcular el campo, resulta de que, bueno, la integral del diferencial L es la longitud, ¿no? Es 2pi por R grande, la longitud de la espira. Y entonces me queda esta expresión. Ahora, yo a este alfa, el coseno de alfa, lo podría poner en función de una coordenada z, por así decirlo, y en función de del R minúscula también, ¿no? Entonces, podríamos decir que coseno alfa es z sobre R. Y R minúscula, a su vez, es la raíz cuadrada por Pitágoras, ¿no? Del R grande al cuadrado más, bueno, z o x al cuadrado, no sé, como les gusta. Si este eje lo llaman x, es x, si lo llaman z, es z, es lo mismo. Y entonces esto también en función de x, de la distancia desde el centro a lo largo del eje de simetría, se podría también expresar, x o z, ¿no? Se podría expresar de una forma similar en función de x, o sea, esto finalmente podría quedar así, ¿no? Sería esto, ¿no? Mu0 por i por r, esto lo llamamos x, vuelvo a repetir, si escribimos z es lo mismo, ¿no? Sobre 2, y esto lo podemos poner así, el r al cubo minúscula, ¿por qué al cubo? Porque acá lo tengo al cuadrado, pero me falta el r del denominador del coseno de alfa, el r minúscula, o sea, es r minúscula al cubo, o lo que es lo mismo, lo que tengo adentro del radicando a la 3/2, ¿no?
también vale la pena expresarlo así porque uno a veces no tiene el coseno de alfa, sino que tiene la distancia esa al eje. Y bueno, hay veces que conviene expresarlo así, ¿no? Como que hay otras que conviene expresarlo por intermedio del coseno de alfa, de acuerdo a la utilidad. En el centro de la espira, fíjense que alfa vale 0, ¿no? ¿Está bien? Y como tal, el campo magnético ahí va a tener una acá está, esto está mal, esto no es, coseno de alfa es x sobre r, es r, esta x no va, y esto es r al cuadrado, ahí está. Acá estábamos cometiendo un error, ahí está, esa es la expresión. Pues estábamos escribiendo el seno de alfa en lugar de coseno, está bien, r es esto, adyacente sobre hipotenusa, está bien. Cuando x vale 0, es el campo es mu 0i, fíjense, quedaría mu 0i sobre 2r. ¿Está bien? Algo parecido al campo magnético, ¿se acuerdan? En un punto, parecido al campo magnético en un punto cercano a un cable, a un conductor muy largo. La única diferencia es que falta un pi acá, ¿no? En ese caso era mu 0i sobre 2πr. Acá va a ser mu 0i sobre 2r. Bueno, esa es la idea. Es decir, en el centro de la espira nosotros tenemos el campo magnético más grande, porque el coseno de tita disminuye el coseno de alfa disminuye al aumentar alfa, ¿no? Es decir, cuando alfa valga allá en un punto muy lejos, cuando alfa vale 90, coseno de 90 es 0, el campo decae a 0, lo cual es bastante lógico, ¿no? Ocurre lo mismo que con las cargas eléctricas. Si uno tiene una carga extensa, o sea, que es finita de alguna forma, todo allá en el infinito tiene que caer a 0, tanto el campo eléctrico como el campo magnético, ¿no? Bien. Bueno, vamos a seguir entonces. Supongamos que ahora tenemos otra aplicación que es el campo magnético en un solenoide. Vamos a usar la expresión ya vista, acá era donde tenemos que usar la expresión ya vista, ¿no? Que es esta, ¿no? Es esta finalmente. Esto era para una espira, en un punto del eje para una espira. Vamos a usar esa misma expresión con alguna modificación, porque es decir, en lugar del ángulo alfa usaremos el ángulo beta. ¿Cuál es beta? Bueno, ahí tenemos la configuración, ¿no? Es decir, ahí tenemos cómo es la trigonometría del asunto. Mientras el alfa era el ángulo que me formaba el vector r con la vertical, el beta va a ser el que me forma con la horizontal. Es decir, de que si acá tenemos por trigonometría un ángulo recto, entonces coseno de alfa en función de beta se va a corresponder con el seno de beta, ¿no? Siempre el coseno de un ángulo es igual al seno del complementario. Y entonces en función de beta puede escribirse así el diferencial de B. Ahora, estamos... se nos está escapando algo. Es decir, podemos pensar ahora que si nosotros tenemos una bobina con n espira, podemos pensar en un número, en un diferencial de el número n de espiras, tomar un elemento diferencial de sub n, por ejemplo, con esta longitud, y entonces en un punto, ahí eso está mal dibujado, porque
perdón, porque vamos a hacerla más fácil. Vamos a utilizar este diferencial X que ya está ahí. O sea, vamos a suponer que este diferencial X, que está acá, tiene un diferencial n grande de espiras. Entonces, fíjense, la trigonometría nos dice que nuevamente como antes, ¿no? Seno de beta opuesto sobre adyacente. Opuesto es R grande, que acá no se ha puesto, que sería el radio de la espira o del solenoide. Y opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa es R minúscula. Entonces, R, si uno despeja R minúscula de ahí, es igual a R mayúscula sobre el seno de beta, ¿no? ¿Está bien? Por un simple pasaje de factores. Podemos pensar en una densidad de alambres, ¿no? Es decir, en una determinada cantidad de número de alambres por unidad de longitud. Como el arrollado es siempre, o sea, siempre es de la misma forma, o sea, la distancia entre, hay algo que se llama paso, que es la distancia entre dos alambres de un helicoide, ¿no? Que es lo que ocurriría acá. El diferencial X sería el mismo siempre. Entonces uno puede pensar en una densidad de hilos constante. Esa densidad de hilos la puede pensar o bien la cantidad total de hilos sobre la longitud total de la bobina, o la puede pensar como la cantidad contenida en un elemento de longitud diferencial X. Esa cantidad uno la puede pensar de alambre como un diferencial n, ¿no? Entonces, el total n sobre L igual al diferencial de n, que es la cantidad de alambrecitos que tendría un elemento de longitud diferencial X sobre diferencial X. De acá despejamos el diferencial n, nos queda n sobre L por el diferencial de X. Bien, pero falta poner al diferencial X en función de beta ahora, ¿no? Por trigonometría también, la tangente de beta es R, o sea, opuesto sobre X, ¿no? Entonces X es R sobre la tangente de beta. De ahí que el diferencial de X va a ser la derivada respecto de beta de esto por diferencial beta. La derivada de la cotangente de beta, como ya lo dijimos, es la cosecante. Sí, es la cosecante cuadrada de beta. ¿Está bien? Bien, entonces, si nosotros ahora venimos y reemplazamos todo esto aquí, ¿no? Lo ponemos acá, en esta expresión. Resulta que finalmente el diferencial de beta, planteando esas simplificaciones, nos queda tan sencillo como esto que está acá, ¿no? Fíjense que cuando uno integra eso que subrayamos ahí al último, les queda algo parecido a la expresión del campo magnético a una distancia A en un conductor rectilíneo, ¿no? Con la única diferencia que ahora el que es un ángulo de primer cuadrante es beta 2, ¿no? Y beta 1 en cambio es del segundo, ¿no? ¿Está bien? Según esta configuración, según el esquema que hemos planteado acá. Entonces, continúa el cálculo. Esa es la expresión, esto que está acá, que acabamos de encontrar, es la expresión del campo magnético en un punto cualquiera del eje del solenoide, ¿no? Un punto cualquiera, cuando decimos un punto cualquiera, decimos, o digo,
eso, que en un punto cualquiera del eje, por dentro o por fuera del solenoide. Está bien, es una expresión muy general esa. Este, allí dentro del coseno de beta, de 2 o 1, hay dos parámetros que no se están mencionando, que serían, o sea, uno es el coseno de beta, tanto el coseno de beta 2 como el coseno de beta 1 lo podría poner en función de una distancia desde el centro del eje en el solenoide y en función del, no solamente, fíjense, acá tenemos la longitud de la espiral, pero nos faltaría también el radio R grande de la bobina. O sea, esos cosenos implícitamente uno puede ponerlos en función de esta R y de una X que representaría la distancia desde el centro. Supongamos que este punto acá donde está el B es el origen. Entonces, esa distancia donde uno quiere calcular el campo la puede llamar X. Entonces el coseno de beta, tanto coseno de beta 1 como coseno de beta 2 va a estar en función de R y de X, la distancia al punto donde uno quiere calcular el campo, punto P, supongamos, ¿no? La distancia desde el centro de simetría en el eje al punto P donde se quiere calcular el campo. Si el solenoide es muy largo, o sea, si R es pequeño respecto de L, entonces beta 1 lo podemos imaginar como 180, de nuevo el mismo juego, ¿no? Y beta 2 como 0, y entonces aparece nuevamente el 2 adentro del paréntesis, se nos va el 2 con el 2, porque recuerden que este beta 1 era un ángulo del segundo cuadrante, y menos se cancelan, y me queda esta simple figura. Fíjense que por todo hay que pagar un precio, ¿no? Como estamos hablando de un solenoide muy largo, la dimensión predominante es su longitud y no estamos haciendo ninguna referencia al radio del solenoide. Justamente es que es despreciable frente a la longitud, ¿no? Así que, bien, las líneas de campo, bueno, son paralelas en esa zona central, el campo es prácticamente uniforme en el centro del solenoide. Sin embargo, decae prácticamente a la mitad en los extremos, ¿no? Si se trata de un solenoide muy largo, es exactamente la mitad. Si se trata de un solenoide común, bueno, va a ser un número que va a estar más lejos de la mitad, va a ser más cercano a 1 cuanto más corto sea el solenoide, ¿no? Bueno, acá en cuanto a la integración a superficie cerrada, habla que esto es el equivalente a la ley de Gauss en el caso del campo eléctrico, aunque bueno, es mucho menos traumática la ley de Gauss porque acá no hay ningún cálculo que hacer. Acá siempre la integral del flujo del campo magnético siempre es cero. Dicho de otro modo, esto es como que es lo mismo que decir la divergencia del campo magnético es siempre cero, ¿no? O sea que las líneas de campo son siempre cerradas, dicho es decir lo mismo de otra manera. ¿Por qué la divergencia? Bueno, porque ahí está justamente el teorema de la divergencia de Gauss que conecta la divergencia con el flujo, ¿no? La integral de superficie de B en una superficie cerrada es exactamente igual a la integral de la divergencia de B por unidad de diferencial volumen, no por unidad de volumen, por diferencial volumen. Hay en las carpetas esas azules hay un apunte que todavía no lo subí, un manuscrito mío, donde están estas, eh, digamos, conexiones con los conceptos
para el flujo con el concepto de divergencia y para el integral de línea con el concepto de rotor, para pasar de las leyes de Ampère, y después vamos a ver, cuando avancemos un poco más en el electromagnetismo, de Faraday, de la ley de formato integral a la ley de formato diferencial, que es un poco más útil y más, manipulable. Perdón. La ley de Ampère, bueno, la ley de Ampère es una integral de línea y nos dice que la circulación, ¿no?, del campo magnético por cualquier camino cerrado siempre es igual a mu sub 0 por la corriente eléctrica. Siempre. ¿eh? Ahí tenemos, por ejemplo, un esquema donde tenemos una corriente I que es centrante. De acuerdo a la regla de la mano derecha, si nosotros tomamos una, ¿cómo es que se dice?, trayectoria cerrada cualquiera, el campo magnético siempre va a tener un sentido de circulación, ¿cómo es que se dice?, horario, de acuerdo a esta configuración, ¿no? Si hubiéramos tomado el sentido de la corriente hacia afuera, sería antihorario para representar el convencionalismo, ¿no?, de la regla de la mano derecha o del sacacorcho. El pulgar extendido va en el sentido, recuerden, de la corriente. O sea que entra el papel, el pulgar, la punta de los dedos indica tal como indica B, ¿no?, o el diferencial L. Entonces acá supónganse que tenemos dos corrientes, una I y una I', en cercanía, ¿no? Son dos alambres que son entrantes a la superficie de la transparencia o al plano de su computadora, y nosotros queremos hacer una valoración de la ley de Ampère acá. ¿Qué nos va a decir? Bueno, que si nosotros tomamos una trayectoria cerrada cualquiera, puede ser esa, puede ser esta otra, e integramos a lo largo de todo ese camino, el resultado, independientemente de la forma, del tamaño del camino cerrado, etcétera, siempre nos va a dar mu 0 por I. Entonces ustedes acá preguntarán, sabiamente, pero ¿y entonces esta corriente I', qué hace ahí? ¿No tiene ninguna influencia? Bueno, depende de qué estemos hablando. Si nosotros nos referimos a una influencia local en cada punto de este camino cerrado, si la pregunta fuera ¿cuál es el B neto en cada uno de esos puntos de esa trayectoria de integración? Bueno, ahí sí tendríamos que reconocer que localmente en cada uno de esos puntos el campo B se va a deber a esos dos aportes, no tanto al de la corriente I como al de la corriente I'. Pero lo que estamos diciendo acá es otra cosa. Lo que estamos diciendo es que si nosotros calculamos la integral del campo magnético diferencial de L, el aporte a esa integral debido a la I' es cero. Es cero. O sea, si nosotros quisiéramos calcular, por una cuestión lírica, calcular la integral, únicamente nos va a ser necesaria la componente B de la corriente que tenemos por dentro de este lazo. La corriente por fuera ni pincha ni corta. Fíjense, qué categórico, ¿no? Es decir, a nadie prácticamente de nosotros se les hubiera ocurrido, pero es así. Es una cuestión genial, ¿no? Realmente esto es el equivalente a la ley de Gauss para el campo eléctrico, la ley de Ampère para el magnetismo, ¿no? La única diferencia, bueno, tenemos una diferencia en el aspecto matemático, que en lugar de tener una integral de flujo, tenemos una integral de línea, o sea, en lugar de una integral de superficie, es una integral de línea. Este diferencial L es un diferencial de longitud, y esto se llama circulación en lugar de flujo. Hay un producto escalar, como en el flujo, pero estamos integrando por un camino, no por una superficie. ¿Está bien?
ese camino tiene que ser cerrado de la misma forma que lo tiene que ser la superficie en el caso de la integral de Gauss, ¿no? De la superficie gaussiana. Bien. Aplicaciones de la ley de Ampère. Bueno, el conductor recto, nosotros habíamos encontrado por Biot que para un conductor infinito, el campo magnético en un punto a una distancia A, siendo la más corta esta, ¿no? De ese conductor, es mu 0 por I sobre 2 pi por A. Veamos cómo es si aplicamos la ley de Ampère. Tenemos que la circulación del campo magnético diferencial L tiene que ser igual a mu 0 por I. Ahora, ¿qué es el diferencial L? Bueno, el diferencial L tiene que ser un diferencial del camino cerrado. ¿Pero de qué camino cerrado? Bueno, acá es donde interviene nuestra... acá es donde aparece nuestro salto creativo, ¿no? Es decir, el diferencial de L va a tener que ser a lo largo de una curva que sintetice las cosas de la mejor manera posible, que lo haga de la mejor forma posible. Nosotros acá conviene tomar una curva y un diferencial de L a lo largo de un camino de integración que sea una circunferencia, ¿no? Y que esa circunferencia sea concéntrica con el conductor, por el punto donde pasa el conductor. ¿Por qué? Bueno, porque el asunto es que de esa forma ocurren dos cosas, que nuestro B es constante y que el ángulo formado entre B y el diferencial L siempre es de 0 grados, ¿no? Nosotros ya habíamos visto esto, ya habíamos sugerido que las líneas de campo magnético que atraviesan un conductor por el cual pasa una corriente están dadas en planos perpendiculares a los conductores y que tienen forma circular y que ese círculo tiene un radio A, ¿no? De tal forma de que la intensidad representada por el largo de un vector, si ustedes quieren, tangente a lo largo de toda esa línea, es constante, ¿no? El largo de ese vector, quiero decir, de campo magnético, que acá no está dibujado, pero más o menos tendría una apariencia así. Esto está en perspectiva, ¿no? Tendrían que tener toda la misma longitud y ¿cómo es? Y ser tangentes a la circunferencia. Bueno, hay dos maneras de representar, ¿no?, el campo magnético. De la misma forma que hay dos maneras, que había dos maneras para el campo eléctrico. Una es por los tamaños, la intensidad por los tamaños de los vectores, y la otra es por la concentración de líneas de fuerza, ¿no? Si nosotros decimos que el A disminuye que el campo magnético disminuye con la distancia A, entonces si tomáramos una circunferencia de radio más grande, deberíamos tener que dibujar el campo eléctrico magnético con un vector más chiquito. ¿Está bien? Bueno, esa es una manera. La otra manera es por la concentración de líneas de fuerza o líneas de campo. La concentración por unidad de superficie o de longitud. Igual que en el caso del campo eléctrico, ¿no? Para un solenoide, fíjense imaginemos que tenemos el solenoide, habíamos obtenido por Biot
que el campo magnético para un solenoide muy largo de longitud L mayúscula varía eso que está ahí. Entonces ahora planteamos un anillo amperiano, de la misma forma que decíamos superficie gaussiana, acá decimos anillo amperiano, a una, digamos, a un lazo. En este caso va a tener una forma cuadrada el lazo, ¿no? Y entonces planteamos la ley de Ampère de una forma similar. Entonces ahora fíjense, B diferencial L. O sea, acá, en este lazo, la corriente tendría que ser, si decimos que por cada alambre corre una corriente I, y tenemos n minúsculas alambres adentro de esa de ese anillo, entonces en el lado derecho deberíamos tener mu 0 n por I. ¿Está bien? Ahora fijémonos cómo es el recorrido a lo largo de todo el camino, ¿no? En estos dos alambres, digamos, o sea, tomamos vamos a decirlo de nuevo, un camino de integración de esta forma cuadradita, de tal forma de que uno de los lados coincide con el eje de simetría. Los otros dos son perpendiculares y el otro lado está por fuera de la bobina, ¿no? En estos dos laterales, el B y el diferencial L están a 90 grados. Por lo tanto, coseno de 90, acá fíjense que hay un producto escalar, ¿está bien? Entonces el coseno de 90 es 0 en esos dos casos, y la contribución en estos dos lazos, en estas dos porciones laterales del lazo, es igual a 0. Nos queda la de afuera y la de adentro. La de afuera es 0 porque el campo magnético allí en este tramo puede considerárselo como prácticamente 0. Recuerden que de acuerdo a la geometría de las líneas de campo, las líneas están bien apretaditas acá adentro, de tal forma, y en el sentido del eje, ¿no? De tal forma de que el campo más intenso está dentro del solenoide y no fuera. Entonces ahí empezamos diciendo, bueno, si esta longitud la llamamos L, de este lado del cuadrilátero, entonces este aporte va a ser, suponemos que el B es constante a lo largo de esa porción, es B por L. Y del lado derecho vamos a poner mu 0 y vamos a asumir que esta porción de longitud L minúscula tiene n minúscula alambres. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a decir ahora es lo siguiente. ¿Qué número será ese n minúscula? Hay que ponerlo en función de los datos que conocemos. Bueno, nosotros podemos pensar en una densidad, dijimos, que es la densidad de hilos, o sea, el número de hilos por unidad de longitud tiene que mantenerse constante, de tal forma que el cociente del total, n grande, ¿no?, sobre L, tiene que ser igual, sobre L grande, ¿no?, n mayúscula sobre L mayúscula tiene que ser igual al n minúscula, o sea, al número de alambres que hay en la porción de longitud L minúscula sobre L minúscula. Entonces a este n minúscula, fíjense, si lo despejamos de aquí, tenemos aquello, ¿no? Esto que está acá es lo mismo que dijimos antes, puesto de otra manera. Entonces, reemplazando este n minúscula por esto, poniéndolo en función de los parámetros de número total y de longitud total del solenoide, se nos cancelan las L y nos queda finalmente esto, que coincide con lo que habíamos escrito inicialmente, ¿no? ¿Está bien? Bueno, acá tenemos lo que es un toroide, otra de las aplicaciones, ¿no? ¿El toroide qué es? Es como una rosca, digamos, a la que se le
se la envuelve con una espira con un determinado número de vueltas, ¿no? Y queremos saber cuál es el campo magnético allí adentro del toroide. Bien, eh, esa sustancia que está adentro puede ser la de cualquier material magnético o inclusive el vacío mismo, como en este caso. Pero se puede usar cualquier tipo de sustancia, de cualquier tipo de material, como rosca, ¿no? Tal es el caso, bueno, que es un procedimiento que se utiliza para hacer mediciones del vector de inducción magnética B por dentro de esa sustancia ante una determinada corriente. Esa es la manera. Pero también podemos calcular el campo magnético generado en una bobina, en el interior de una bobina, no habiendo ninguna sustancia, ¿no?, en su interior, siendo simplemente el vacío. Entonces, si con una línea marcada en rojo, en línea de puntos, representamos la, eh, la orientación del campo magnético ante una hipotética corriente circulando a través del devanado, bueno, vamos a tener también la ley de Ampère, pero guarda, ¿no? Porque en el miembro derecho no vamos a tener mu0 I, donde I es la corriente que atraviesa a la espira, a la bobina, no. Vamos a tener de ese lado, de un modo similar que antes, ¿no? I multiplicada por el número de alambres que perforan a la página de la transparencia, que vendrían a ser todos esos que están ahí, el número de espiras que tiene la bobina. Y la circulación va a ser el campo magnético B a lo largo de la línea de puntos, a lo largo del eje de simetría. Bien, entonces, ¿cómo termina de ser la cuenta? Bueno, B por L, ¿no?, tiene que ser igual a mu0 n por I, donde n es el número total de espiras. ¿Está bien? En definitiva, de ahí podemos despejar B y nos queda mu0 por n por I sobre L, donde L es la longitud total de la circunferencia en línea de puntos. Si uno tiene un radio R, sería algo así, desde el centro hasta esa circunferencia, sería 2pi por R grande, ¿no? ¿Está bien? Bueno, esa sería la idea. El toroide tiene, digamos, el sentido de aplicación es por un lado, la generación de un campo magnético prácticamente constante a lo largo de toda la bobina, ¿no? Y la otra, bueno, la aplicación tecnológica más importante es su utilidad para medir los campos y los vectores de inducción magnética en sustancias de distinta calidad magnética, es decir, paramagnética, ferrimagnética o diamagnética, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero recuerden que nosotros habíamos visto que para un solenoide largo el campo magnético en las puntas decaía a la mitad. Entonces fíjense lo genial de esto, ¿no? Si uno agarra entonces un solenoide y lo tuerce y de tal forma de que hace con él una rosca, una circunferencia y une los extremos, en los extremos va a tener un medio más un medio, es otra vez uno, ¿no? Y el campo magnético queda como concatenado ahí adentro, de tal forma que es prácticamente constante. O sea, si ocurre eso en los extremos, con más razón vamos a tener un campo magnético uniforme en cualquier punto del interior a lo largo de todo el recorrido, ¿no? Bueno, esa sería
eso sería todo. Acá lo que se está contando es cómo sería el campo magnético generado por una carga puntual. Se parte de la misma expresión de la ley de Biot-Savart con la misma configuración. Lo único que se hace es lo siguiente: este I diferencial L que figura acá en la expresión se arranca poniendo en lugar de la corriente diferencial Q sobre diferencial T, o sea, la derivada de la carga respecto del tiempo. Y después lo que se hace es este diferencial T se lo ubica debajo del diferencial L. Entonces diferencial L sobre diferencial T. El diferencial L es un elemento de longitud a lo largo del camino de circulación de la carga, ¿no? Entonces eso daría la velocidad del elemento, ¿no? Fíjense, el diferencial L y la velocidad v son colineales. Entonces esto se puede expresar así. Bueno, asumiendo ahora que la carga es tan diminuta que se la puede considerar como un diferencial de carga, entonces finalmente el diferencial de V proporcionado por ese diferencial de carga se lo puede escribir así. Y bueno, y eso es todo, ¿no? También, digamos, cambiando las notaciones diferenciales por las versiones totales, te puede decir que el campo entonces generado por una carga eléctrica que se mueve es eso que está ahí, ¿no? Bueno, y con esto hemos terminado, con esto hemos dicho todo prácticamente en lo que tiene que ver con, hemos dicho una síntesis muy este, demasiado, ¿cómo es que se dice? Eh, Reducida de lo que es el magnetismo, una síntesis bien puntual que apunta, digamos, a los principales conceptos. Así que bueno, eso es todo por ahora. En la clase que viene vamos a hablar de lo que son las fuerzas de Lorentz y la ley de Faraday del magnetismo. Bueno, nada más. Hasta pronto.